vueltas a la cabeza con una serie de versículos que contienen una palabra que cuando la busqué en la Biblia me quedé sorprendido porque no me imaginaba que hubiera tantos versículos con esa palabra. ¿Qué palabra podrá ser? Dígame una. Y dijo el Señor, no, no es esa. ¿Cuál podría ser? ¿Fe? No, no. No les oigo. ¿Obediencia? A ver, tíreme ese de arriba abajo, por favor, tíremelo. Esa es la palabra, esa es la palabra. Me venían versículos a la cabeza, todos sabemos versículos de memoria, ¿no? ¿Sí o no? Y a mí me venían versículos a la cabeza que tenían la palabra costumbres. Y empecé a buscar, hace años me hicieron un buen regalo, lo agradezco profundamente, es una concordancia donde aparecen prácticamente todos los versículos de la Biblia por palabra, y busqué la palabra costumbre. Y me quedé realmente, les digo, sorprendido, porque hay cientos de versículos que hablan de la costumbre o de las costumbres. Ahora, cuidado, también tengo que decir que no siempre la palabra costumbre aparece con la connotación que yo le quiero dar esta tarde. Porque, por ejemplo, dice que una vez una chica le dijo a su padre, padre, perdone que no me levante, pero es que estoy con la costumbre de las mujeres. Y yo no voy a hablar de la costumbre de las mujeres, créanme. No tengo intención de hablar de eso. Derech Anashim, el camino de las mujeres en hebreo. Ya sabe una palabra en hebreo cómo se dice eso, ¿ok? Sino que yo lo que quiero hablar es acerca de esas costumbres, de esos hábitos, de esas mañas que todos tenemos, que en algunos casos son buenas costumbres. No todas las costumbres son malas. Pero la Biblia habla mucho acerca de las costumbres que hemos heredado, que no han pasado tal vez por el filtro de la palabra y que pueden ser costumbres que no son buenas tenerlas. Y es más, vamos a ver en esta tarde, con una lista de versículos que he seleccionado, que a veces esas costumbres, sin darnos cuenta, se las podemos también enseñar o transmitir a nuestros hijos e incluso hasta a nuestros nietos. ¿No han oído ustedes la expresión a veces cuando dice, oye, es igualito al padre, igualito al abuelo, es que, oye, calcado? Bueno, pues, esa costumbre de llorar todos también la hemos tenido, ¿sí o no? Pero ese llanto es diferente, ese llanto es como de un gatito. ¿Y no tendrá hambre? ¿Ves? ¿No te digo yo? Ok, vamos al primer texto. Les dije antes de comenzar el culto a los que estuvieron que leyeran con tranquilidad el capítulo 18 de Levítico. Vamos a Levítico 18, por favor. Es que a mí, de verdad, este tema me apasiona, porque nuestra vida es un cúmulo de costumbres, tan enraizadas, tan interiorizadas en nosotros, que a veces ni nos damos cuenta que tenemos esas costumbres, esas mañas, esas tendencias. Bueno, todo el capítulo de Levítico es un capítulo que advierte acerca de cuidado con adoptar, cuidado con tener costumbres de esos pueblos que estaban en aquel momento allí y que podían contaminar al pueblo. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no imiten la promiscuidad sexual ni las barbaridades que estos pueblos cometen. Y al final del capítulo, aparece este versículo, el 30, y dice así: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Lo firma yo, el Señor vuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor les advirtió que ese país no estaba desierto, que ese país estaba habitado por gente muy mala. Estaban los filisteos, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, en fin, un montón de naciones, y cada una tenía sus costumbres. Habían pueblos que tenían la costumbre de quemar a sus hijos al fuego y presentarlo a sus dioses como sacrificio. Y para ellos era normal. Estudien ustedes, por ejemplo, qué sacrificios presentaban los aztecas, los mayas, los incas, y se van a quedar sorprendidos. Las costumbres que para ellos eran normales,
pero que hoy en día serían auténticas salvajadas, auténticas barbaridades, ¿verdad? Había costumbres, en aquellos tiempos había pueblos que tenían la costumbre de ofrendar, no hijos a sus dioses, pero excrementos humanos, algunos de sus divinidades. Y para ellos era normal. Entonces el Señor les viene advirtiendo hace mucho tiempo, cuidado, que esas costumbres son abominación ante mis ojos y yo no quiero bajo ningún concepto que ustedes los imiten. En todo caso, que ellos les imiten a ustedes, pero no ustedes a ellos. Yo no sé de qué contexto religioso o espiritual tú saliste o en cuántos contextos espirituales diferentes tú has estado. Pero en todo eso siempre hay cosas que se pueden ir pegando a nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, etcétera, que son costumbres, que son cosas normales para la gente, entre comillas, del mundo, pero que son cosas que Dios no dice en su palabra que tenemos que practicarlas. Por ejemplo, en este país y bueno, en los países donde venimos la mayoría de nosotros, mucha gente tiene la costumbre que cuando va a meterse en la playa, se persignan. Pero una vez tuvo que haber el primero que hizo eso. Adán no se persignaba. ¿O sí? Yo creo que no, ¿verdad? Ni Abraham, ni Moisés, ni Jesús, ni los discípulos. ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa eso de hacer la cruz? ¿Y por qué se hacía? ¿Dónde arranca? ¿Cómo eso ya forma parte de la cultura de países con un contexto, digamos, católico? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la costumbre de bautizar a niños? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué la gente hoy en día lo ve como algo normal? Bautizar a un niño. O llega un momento que la gente se pone ceniza en la frente. ¿Habéis visto eso, no? ¿De dónde viene eso de darse con un látigo en la espalda? ¿De dónde vienen esas costumbres? ¿De dónde viene, por ejemplo, la costumbre de poner en una determinada época del año un Belén? Con la ovejita, la cabrita, el San José, el niñito Jesús. ¿A quién se le ocurrió la primera vez? ¿Y por qué lo pusieron? ¿A quién se le ocurrió la primera vez poner un árbol con bolitas? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué hoy en día es normal eso? ¿Pero qué trasfondo tiene? ¿De dónde viene eso? ¿De qué cultura? ¿Tendrá un origen pagano? ¿Será algo bíblico? ¿Será algo antibíblico? Por eso es muy bueno que como creyentes no solamente nos limitemos a leer y a estudiar la Biblia, que está muy bien, por supuesto, sino que además leamos otras cosas para que nos preguntemos de vez en cuando si puede ser que en mi vida haya una costumbre, o en mi familia, o en mi matrimonio, o mi relación con mi esposo, o con mis hijos, una costumbre que yo creo que es normal y está bien, pero después resulta que a la luz de la palabra de Dios es un disparate y es una auténtica barbaridad hacer eso, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, cuidado que cuando ustedes entren a Canaán, allí hay gente que tienen dioses, que tienen un régimen alimenticio diferente al vuestro, que tienen otra cultura, otro idioma, otras costumbres, y el Señor dice, y todas esas naciones, sus costumbres, para mí son abominación. Por lo tanto, no las imiten, no las tomen como parte de su cultura, porque no tiene nada que ver con eso. Segunda de Reyes, capítulo 17, dice que al final, lamentablemente, se mezclaron y fíjate lo que ocurrió. Segunda de Reyes 17, del 34 en adelante. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Al Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Versículo 39. Mas
temed al Señor vuestro Dios y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, escuchen, no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Y termino con el 41. Así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo, ay amigo, ahí que comenzaron a mezclar. Temían a Dios, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Al final, todos ustedes saben perfectamente que cuando entra el pueblo de Israel en Canaán, adoptan las costumbres paganas y abominables de esos pueblos, las van traspasando de padres a hijos y al final adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Y adoraban un poquito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también adoraban a Quemos y a Milcón y a Astoret y a tantos, ¿verdad? Y mezclaron. Y yo hablaba esta mañana en el puerto de la Cruz acerca de la importancia tan grande que le da el Señor, que utiliza elementos, como vamos a verlos ahora, para que el pueblo entienda que en el mundo espiritual las mezclas no están permitidas. Por ejemplo, se les decía a los agricultores, y uno puede decir, pero qué ley más tonta, ¿no? No, era una forma objetiva de que ellos se dieran cuenta de que Dios odia, no soporta, no permite, no tolera las mezclas. Y entonces, cuando iban a sembrar un campo, les prohibía el Señor a su pueblo que sembraran dos cosas en el mismo campo, cosa que es muy común y es muy habitual. ¿Cuántas veces hemos visto una plantación a lo mejor de maíz y tú ves que entre una espiga y otra, en ese terrenito pequeño que queda entre surco y surco, pues aprovechan y siembran papas o siembran cualquier otra cosa? Y es normal, ¿no? Siembran papas y siembran maíz en el mismo terreno. Eso en la Biblia estaba y está prohibido. ¿Para qué? Para que ellos se mentalizaran de que no se pueden mezclar las cosas. Claro, y si no eras agricultor, pues todos nos vestimos, sean hombres o sean mujeres. Bueno, pues el Señor decía, nunca mezclen prendas de diferente material, hasta el día de hoy. Si llevas una camisa de algodón, no te puedes poner un pantalón de lana. Si te pones un jersey de lana, no te puedes poner un pantalón de lino. Es decir, van siempre de un mismo material. Y cuando iban a arar, imagínate que tuvieran un buey y una mula. Y entonces quieres ponerle yugo y arar con los dos para hacer más rápido el trabajo y más profundo, pues no se podía, se prohibía. Y de ahí Pablo le dice, no os unáis en yugo desigual. Si tienes un buey, úsalo, pero no me mezcles el buey con el asno, o una vaca con un burro, con un camello, ¿no? Sino que tiene que ser un solo animal. Y eran diferentes formas de que el pueblo de Israel interiorizara de que no se puede mezclar las cosas. Y lo natural era un reflejo de lo que no se podía hacer en el mundo espiritual. De ahí que Pablo diga, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Satanás o con Belial? ¿Verdad? Entonces, hay costumbres de los pueblos que son normales, que son ya parte de la cultura o de la incultura, más bien yo diría, o son parte de la tradición de los pueblos, que están ya tan arraigadas en la cultura de ese pueblo, de esa ciudad o de ese país, que cualquiera se atreve a decir algo en contra de esa cultura. Yo me acuerdo cuando era niño, aquí hay muchos venezolanos y me podrán recordar, pero yo tengo muchos recuerdos de mi infancia en Venezuela, y yo recuerdo que no sé dónde ni cuándo, pero yo me acuerdo que de niño me llevaban a una fiesta donde todos se vestían de demonios, de diablos, con cuernos. ¿Sí o no? Y yo tengo en mi mente que allí todo el mundo tenía cuernos y parecían demonios. Pero es que eso no puede estar permitido por el Señor. Eso no es de Dios. Y hay fiestas en España donde se suelta un animal, un toro, por las calles de España y hay que torturarlo hasta la muerte. Y cuando ya el pobre no da más, pues se le cortan los testículos y se le mata públicamente. Vete, por ejemplo, a Tordesillas, provincia de Valladolid. Vete allí a grabar con un móvil o a decir algo en contra de eso, te matan. Hay otros pueblos de Aragón que cogen una cabra y la tiran del campanario de la iglesia abajo y hoy en día ya ponen una manta, antiguamente la mataban. Sí, hay fiestas
que son ya parte de la cultura, de la tradición de un pueblo, pero no significa que porque sean parte de la cultura o parte de la tradición y porque se haya hecho durante tanto tiempo, siglos y siglos, esté bien. Es decir, la mentira a base de repetirla y practicarla no se convierte en una verdad, ni mucho menos. Por lo tanto, el Señor les decía a su pueblo, y hoy en día creo que también a nosotros, tengan mucho cuidado con adoptar costumbres que ya forman parte de la idiosincrasia del pueblo, que ya es normal como español, como venezolano, como colombiano, como americano, practicar eso, pero que si analizas te das cuenta que detrás de esa fiesta popular hay toda una connotación de tipo espiritual, que no refleja, que no proyecta la fe que tú dices tener en un Dios vivo y verdadero, con el cual debes de tener comunión y someterte a Él en absoluta obediencia, ¿sí o no? Bueno, pues lamentablemente el pueblo de Israel no hizo caso y cayó en la trampa, y esas costumbres paganas y abominables formaron parte de su cultura, y ya sus hijos y sus nietos, y bueno, todos saben las consecuencias, un auténtico desastre. Hay dos versículos a través de la pluma de dos profetas diferentes que quiero leer esta tarde. Jeremías 10:3. Presten atención a este versículo, es muy interesante. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Así de claro, sin rodeos, directo al grano. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Así de claro, no hay opción a réplica. El segundo es Ezequiel 11:12, y dice también de una forma muy directa y contundente: y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Es decir, en vez del pueblo llevar una vida en orden, en obediencia, en santidad, y ser un pueblo atractivo que no se deja contaminar, ni mangonear, ni influenciar por las costumbres paganas de esos pueblos que le rodeaban, fue todo lo contrario. Ellos se contaminaron y terminaron prostituyéndose espiritualmente hablando, y terminaron adorando a lo que nunca hay que adorar, porque el Señor era categóricamente muy directo y decía: esto bajo ningún concepto se puede hacer. No, pero es que esto lo hizo la abuelita, esto lo hemos hecho toda la vida. Hombre, por favor, ¿cómo vamos a dejar ahora de hacer esto? Y hay gente que tiene hasta miedo de romper una tradición, hasta miedo de no practicar algo que en ese pueblo se ha celebrado toda la vida, por miedo a lo que te pueda pasar. Mira, yo solamente te digo algo: cuando tú te tomas en serio tu relación con el Señor, no tienes que tener miedo de que te pase nada malo, sino lo que tienes que tener es temor de Dios, respeto a Dios. Y si por no practicar algo pagano, que yo sé que es pagano, que no está en la palabra de Dios, que incluso no le agrada al Señor, por no practicar eso, te pones en contra amigos, vecinos o familiares, pues oye, bendito sea Dios, pero procura siempre que el Señor esté contento y que le agrade todo lo que tú hagas, todo lo que tú creas y todo lo que tú practiques a lo largo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra costumbre o costumbres también está en el Nuevo Testamento, y cuidado, estamos hablando de costumbres paganas, costumbres malas, abominables, pero en el Evangelio de Lucas la palabra costumbre aparece con una connotación positiva, con un marcado significado bueno, como vamos a verlo ahora. En Lucas capítulo 2, a partir del verso 41, dice que sus padres, los padres de Jesús, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme ¿a qué? A la costumbre de la fiesta. Ahora, déjenme que les diga algo. En la ley de Moisés, la Torá, se le enseñó al pueblo de Israel que 3 veces al año, con ganas o sin ganas, sí o sí, todo judío, todo israelita tenía que ir a Jerusalén a adorar a Dios. La fiesta de la Pascua, ¿verdad? Más tarde la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como se llama, y finalmente, entre los meses de septiembre, octubre, la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. 3 veces cada año, toda tu vida. Era un mandato. No había que orar: Señor, ¿tú quieres que este año subamos?
Chicos, vamos a orar, vamos a ponernos en oración y ayuno para preguntarle al Señor si Él quiere que subamos este año o nos quedemos en casa. Es que no hacía falta ni orar. Mira, lo que está escrito no necesita confirmación. Lo que está escrito y punto. Lo sienta o no lo sienta. Chicos, arréglense, tenemos que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es un mandato, es una orden de nuestro Dios. Pero no actuaban, en este caso sus padres, simplemente porque hay que subir y punto, de una forma, digamos, religiosa, impuesta, sino que dice que ya para ellos era una costumbre subir. Qué bonito, ¿no? Cuando ya para nosotros es una costumbre saludarnos. No, es que la Biblia dice que hay que saludarnos. Y la Biblia dice, y hay que amar, sí, pero aparte de un mandamiento es que ya es una costumbre. Amarnos, perdonarnos, preocuparnos los unos por los otros, ya forma parte de nuestra forma de ser. Ya no es algo que me tienen que decir, oye, que la Biblia dice que hay que orar. Sí, yo sé que hay que orar, pero no te preocupes, no hace falta que me lo digas, porque aunque la Biblia no lo dijera, yo voy a orar, porque ya estoy acostumbrado a hablar con mi Señor todos los días. Oye, que la Biblia dice que hay que leer y escudriñar las Escrituras. Es un mandato, sí, pero es que mi relación con Dios no va por mandatos. Es decir, si me lo manda, lo hago, y si no me lo manda, no lo hago. No, es que mi relación con Dios está por encima de los mandamientos. Incluso Pablo llega a decir que la ley no se escribió para el justo. Al justo no hay que decirle, oye, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, pórtate bien, perdona, tienes que amar. Dice, al que tiene comunión con Dios no le hace falta ni Biblia. Y usted dice, hermano, ¿usted sabe lo que ha dicho? Sí. Abraham no tenía Biblia y era amigo de Dios. Y estaba dispuesto a sacrificar y a degollar a su propio hijo y nunca leyó la Biblia. Y nunca tuvo pastor. Y nunca habló en lenguas. Y nunca fue a ninguna iglesia. Pero cuando Dios le hablaba, él obedecía. ¿Y qué Biblia tenía su hijo Isaac? ¿Quién era el pastor de Isaac? ¿Cuándo se bautizó Isaac? ¿Qué era? ¿Pentecostal? ¿Metodista? ¿Anglicano? ¿Luterano? No. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob. ¿Cómo sabía José que no se podía un hombre acostar con una mujer casada si nunca había leído la Biblia? Si la Biblia no se había escrito ni una letra. Moisés ni había nacido. Pero sin embargo él, cuando está en Egipto y él nunca conoció a Moisés y nunca leyó la Torá, nunca leyó la Biblia, él sabía que aquello no se podía hacer. ¿Cómo sabía José lo que se podía y lo que no se podía hacer? ¿Cómo lo sabía? Porque cuando uno tiene relación con Dios, no hace falta que uno lo lea. Es que la comunión con Dios te indica lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Cuando el Señor le dice a Noé, apárteme tantos animales limpios y tantos animales inmundos. ¿Y cuáles son los limpios y cuáles son los inmundos? ¿Dónde lo pone? Es que ellos tenían tal comunión con el Señor, tal relación con Dios, que no necesitaban depender de un libro. Ay, te perdono, mira, te perdono porque está escrito, porque si no estuviera escrito no te perdonaba. ¿Sabes que ese perdón no sirve para nada? Porque no actuamos de una forma religiosa. Tengo que orar, porque claro, como la Biblia dice que tengo que orar, y si no pusiera la Biblia que hay que orar, ¿orarías? Y si no pusiera la Biblia que hay que leer la Biblia, ¿la leerías? Y si no pusiera la Biblia que hay que amar, ¿amarías? ¿Te das cuenta cómo la Biblia es una instrucción maravillosa? Pero cuando uno tiene una comunión tremenda con el Señor, aunque estuvieras en una cárcel el resto de tu vida y nunca más pudieras volver a leer la Biblia, tu comunión con el Señor y el Señor contigo te mostraría y le daría el Espíritu Santo testimonio a tu espíritu de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, los padres sí, hay que ir a Jerusalén, es el mandato, pero es que nosotros ya tenemos esa costumbre, ya vamos a subir sí o sí, porque ya forma parte de nuestra esencia. Ahora, ¿qué le transmitieron los padres a Jesús? Pues lo mismo, ¿qué transmite uno a otra persona? Lo que tiene y lo que es. Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿te das cuenta? Transmitimos no solamente nuestra genética, también se transmite la parte espiritual. ¿A quién te crees que se van a parecer tus hijos? ¿Al vecino de arriba? Dice la Biblia en Ezequiel, tal la madre. ¿Qué dice? Tal la hija. Antes de casarme con Elena, ¿a quién fui a ver yo primero? A mi suegra. Claro, porque yo digo, yo quiero ver cómo es esta mujer, porque mi mujer será el reflejo de lo que es su madre. Y me convenció. Y además se llama Esperanza. Aunque se apellidan Pena, pero el nombre es Esperanza. Digo, bueno, pues gloria a Dios. Tal la madre, tal la hija.
¿A quién se van a parecer tus hijos? Pues a padre y a la madre, en lo bueno y en lo malo. Por eso tenemos que procurar no transmitirles cosas negativas, porque eso se va a interiorizar en ellos y después es muy difícil arrancar aquellas costumbres que ya forman parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Y después hablaremos de eso. Pero dice, por ejemplo, Jesús en el capítulo 4 de Lucas, verso 16, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿Y por qué dice conforme a su costumbre? Y se levantó a leer, porque para él era su costumbre, era normal. A él no se le ocurriría en un día de reposo, en un Shabbat, irse a la playa. Porque en el día de reposo todos los judíos iban a la sinagoga. Y entonces dice que para él ya era una costumbre el ir al culto y el ponerse a leer la palabra. No es que era un mandamiento, hay que hacerlo sí o sí. No, no, no. Es que ya era parte de su forma de ser, era su estilo de vida. ¿A dónde voy a ir yo un sábado siendo judío? ¿A dónde voy a ir? ¿A arar? ¿A sembrar? ¿A cambiar el aceite al coche? Mira que hay días en la semana y justamente se lo tienes que cambiar, ¿verdad? No, él iba a la sinagoga conforme a su costumbre, pero es que ya sus padres se hacían un montón de kilómetros y viajaban días y días de ida y días de vuelta, no solamente, repito, porque era un mandamiento, sino porque amaban y ya era parte de su costumbre, de su carácter y de su forma de ser. Como hay muchas cosas que ya tienen que ser para nosotros normales y no nos tienen que costar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, voy a ver si los voy convenciendo poco a poco. La carta de Pablo a los Corintios, la primera, es espectacular, tremenda. Se nos describe que Pablo le va a escribir a una iglesia, a santos, dice a los llamados a ser santos. Luego no le está escribiendo a una iglesia de paganos, de idólatras, sino a una iglesia de creyentes, pero de creyentes que llevan una vida muy particular, una vida dominada por la carne, por los celos, por la envidia, por las niñerías. Los llama niños en Cristo, carnales, hermanos que se peleaban, hermanos que se emborrachaban en los cultos. Sí, era una iglesia maravillosa, era una iglesia que, vamos, yo no entro ahí ni loco. Pero Pablo les escribe una carta. Y entonces hay un momento en el capítulo 11, la carta de los Corintios está muy bien esquematizada porque, por ejemplo, dice, mira, el capítulo 15, tema monográfico de la resurrección. Capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Capítulo 13, el amor. Capítulo 7, problemas en el matrimonio. Así va, digamos, esquematizando, ¿verdad? Cada uno de los temas de importancia crucial para el bienestar de la iglesia. Bueno, el capítulo 11 le habla a los hombres, primeramente, y le habla a las mujeres. Y le dice, mira, hermanos, vengan para acá. Miren, ustedes no son judíos. Los corintios no eran de descendencia judía, eran paganos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Claro, ellos venían de la idolatría, de una vida de libertinaje, una promiscuidad sexual terrorífica. La ciudad de Corinto era como Las Vegas, para que me entendáis, Las Vegas, un desorden de ciudad terrible. Había un templo, uno de los muchos templos, había 2000 mujeres dedicadas a la prostitución sagrada. A ver cómo se come eso. Si es prostitución, será prostitución, ¿no? No, pero es sagrada. Es sagrada. Si sagrada es otra cosa. Entonces tú ibas al templo, claro, había así de seguidores, había 2000 prostitutas esperándote en la puerta, ¿no? Entonces, no, vamos a adorar. Vale, perdón. Entonces Pablo le dice, mira, ustedes no son judíos, ustedes no tienen ni idea de la ley. Las costumbres de ustedes no tienen nada que ver con las costumbres de mi pueblo. Entonces yo a ustedes les tengo que hablar como gentiles, no como judíos. Si yo le hablara a los judíos, yo jamás le diría a un judío que se corte el pelo. Porque en el judaísmo, el hombre que tiene el pelo muy largo es un nazareo, no un nazareno, que es otra cosa. Un nazareo, que es un hombre que ha hecho un voto temporal, no es un voto para toda la vida, es un voto temporal que consiste en abstenerse de relaciones sexuales, en abstenerse de bebidas alcohólicas. No se puede cortar el cabello, tiene que ser un hombre santo, única y exclusivamente para el Señor. Y la señal externa de ese voto es que se deja crecer la barba y el pelo de una forma descomunal. Yo he visto a algunos en Israel y se tienen que ir así con la mano agarrando la barba porque tiene una barba que le pesa 10 kilos, ¿vale? Pero como ustedes no son judíos, yo a ustedes no les puedo hablar como judíos. Entonces, en vuestra cultura, como gentiles de procedencia de Corinto, un hombre con el pelo excesivamente largo es una vergüenza.
representa rebeldía, no representa santidad como en mi pueblo y en mi cultura. Entonces Pablo no está extrapolando su cultura, él no quiere judaizar a los corintios, él lo que quiere es que sean creyentes, cristianos, que alaben al Señor, no que se vistan como nosotros, que hablen como nosotros, que es lo que hacen muchos hoy en día, que se van a Israel y se vienen con el kipá, con el shofar, con el talit, con no sé qué, no cuánto, y se aprenden 4 palabras en hebreo y ya mañana no sabes si son judíos, hebreos, japoneses o chinos. Pierden su identidad completamente. Y te encuentras que vas allí y dices, pero que es judío, no, es cristiano, no, pero yo no practico el domingo. Y se hace un lío espectacular. Pablo no da pie a ese cacao, a ese circo, que lo único que trae es confusión y vergüenza al evangelio, sino que le dice, miren hermano, vamos a ver. Si ustedes se dejan el pelo excesivamente largo, eso es una señal de rebeldía. Eso es una señal de idolatría, eso es una señal de que no está bien tu vida interiormente y la manifiesta con ese acto de dejarte crecer el cabello. Por lo tanto, en ustedes, no en los judíos, en ustedes los corintios, dejarse excesivamente el cabello largo es una vergüenza. Así que me hacen el favor de comportarse como hombres. Y a ver, hermanitas, ahora les toca a ustedes. Y ahora vinieron un montón de mujeres con la cabeza rapada como la bola de las pelotas del billar. Sí, rapaditas, así como... Perdón. Así, saben cómo es, ¿no? Entonces, claro, cuando tú veías en Corinto a una mujer totalmente rapada, no es como hoy en día esas chicas que se cortan todo el pelo por aquí al uno y por aquí se lo dejan así largo. ¿Han visto, no? Algunas, ¿no? No. Es que, ¿quiénes se cortaban el pelo así en Corinto? Las rameras, las prostitutas. Entonces Pablo dice, ahora se han convertido 300 prostitutas, se vienen a la iglesia, claro, no tienen pelo. Todo el mundo va a saber lo que ustedes eran antes de conocer al Señor. Como en la iglesia no estamos para juzgar a nadie, ni a mí me interesa lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer en el pasado, porque en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Yo lo que les propongo a ustedes, mis queridísimas hermanas en Cristo, es que hasta que les crezca el pelo, pónganse un velo. Y así no se sabe si tienes o no tienes pelo. Se ponen un velo. Su marido, su hombre que ya se ha casado con ustedes, no pasa la vergüenza de decir, mira, esta es aquella. Ah, sí. Y cuando les crezca el pelo, se quitan el velo, porque Pablo dice, a la mujer, en lugar del velo, se le dio el cabello. Problema solucionado. ¿Sí o no? Más claro agua, ¿sí o no? Cuando Pablo termina de dar todas estas explicaciones, mira lo que dice en el versículo 16, 11-16 de Primera de Corintios. Después de dar unas explicaciones extraordinarias y muy claras, les dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Es decir, yo les he hablado lo que el Señor me ha dicho que les diga. Yo les he compartido las instrucciones concretas y específicas que el Señor me ha dado para ustedes varones y para ustedes mujeres. Pero si alguno se quiere poner a cuestionar y se quiere poner a discutir, no, porque yo no lo siento, yo no lo veo, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta eso. Nosotros, dice Pablo, nosotros no somos de los que nos gusta discutir. Dios no nos ha llamado a pelear. Dios no nos ha llamado a discutir, no es nuestra costumbre como pastores, como siervos de Dios, ser contenciosos, ni nosotros ni en nuestras iglesias. Fíjate, hermano, lo importante que era Pablo no discutir de cosas de la Biblia. ¿Cómo te vas a poner a discutir con cosas de la Biblia con otro creyente o con un inconverso? No, que esto no es un parlamento, esto es otra cosa completamente diferente. Pues Pablo le decía a Timoteo, mira, si en la iglesia viene alguien, por muy anciano, por muy obispo, por muy reverendo que se llame, y viene a discutirte sobre genealogía, y viene a discutirte sobre cuestiones de la ley, dice, evítalo, no te metas en esos rollos. Sin embargo, hay gente que le gusta enredar y le gusta discutir. Pastor, ¿y usted piensa que los que no hablan en lengua se salvan, se pierden, la salvación se pierde, no se pierde? ¿Cuándo nos vamos? ¿Antes, después, durante la tribulación? Nosotros no estamos aquí para eso. No me haga perder el tiempo con eso. Usted quiere aprender correctamente, bien, pero discutir, Pablo dice, no somos de los que discutimos, no tenemos esa costumbre, y esa costumbre la tenemos que tener entre nosotros, porque hay gente que le gusta enredar y te hacen perder el tiempo, y vienen a discutir y a cuestionar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia lo coge o lo deja, no es para negociar con Dios. ¿Te das cuenta, sí o no?
Entonces Pablo dice, no es nuestra costumbre en nuestras iglesias. Y dicho sea de paso, y en esta iglesia tampoco es nuestra costumbre. Me acuerdo que hace años me llamó Juan, hermano Juan de Buenavista, estaba en la iglesia del Puerto de la Cruz, en la puerta, y me llama y me dice, oye, mira, te llamo porque estoy aquí en la puerta de la iglesia y ha venido un matrimonio de vacaciones de la península y estaban aquí viendo el cartel y me está preguntando cuándo son los cultos. Y le digo, mijo, pues dígaselo, ¿para qué me llama a mí? Si ahí lo pone en el cartel. No, pero es que me están haciendo una pregunta y no sé qué decirles. Y yo pensé que le estaban preguntando de la marca de la bestia, de la Magedón, o algo así profundo. Y me dice, digo, ¿qué te están preguntando, Juan? Es que me están preguntando que de qué denominación somos. Digo, no, eso no pierdas el tiempo en eso, Juan, olvídate. Pero ¿de qué denominación somos nosotros? De ninguna. De ninguna. Pero ustedes no son pentecostales. ¿O son bautistas? Yo al único bautista que conozco le cortaron la cabeza. Entonces no me hace ninguna gracia. Entonces déjese de esos rollos. Nosotros no estamos aquí para que la Asamblea de Dios, que bautista, que pentecostal. Nosotros no estamos para predicar el Evangelio. Y si usted quiere, no, es que él es pastor bautista, él es pentecostal, porque usted lo diga, pero yo no voy a hacerle publicidad, ni me identifico con ninguna denominación, porque no estamos aquí para discutir, ni para hacer publicidad de denominaciones, sino para hablar del Evangelio de Jesucristo, a este crucificado y resucitado al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? No discutimos, dice Pablo. Yo les he dicho lo que hay. Mira, esto es lo que hay, para ustedes hombres y para ustedes mujeres. No queremos discutir. Y para más INRI, en el capítulo 15 de la misma carta de Pablo, en el verso 33, dice, no erréis, hermanos. Este versículo es buenísimo, apréndanselo de memoria, es buenísimo y muy facilito. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, si las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres, tengamos buenas conversaciones entonces. Porque las malas conversaciones envenenan las buenas maneras, los buenos principios, los buenos modales. Por lo tanto, lo que no edifica, como decía el otro día Anderson en el mensaje del jueves, no me interesa. Las malas conversaciones no se quedan ahí simplemente en un chisme, en una mala conversación, en una mala expresión. No, cuidado, tiene una repercusión, contamina, envenena, echa a perder las buenas costumbres. Por lo tanto, las evitamos. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, en esa carta que no sabemos exactamente quién la escribió, no, Pablo, no, Lucas, me da igual. Los dos últimos versículos se encuentran en la carta a los hebreos, o a los judíos, si usted prefiere ese nombre. En el capítulo 10, verso 25, dice algo muy interesante, y ahora le voy a preguntar algo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué el autor de esta carta específicamente a estos hermanos les dice eso? Porque si ellos no tenían el problema de dejar de congregarse, no tiene ningún sentido que a gente que sí o sí se congrega le digas, hermano, no deje de congregarse. Pero hermano, es que no sé por qué usted me dice eso, si yo soy de los que me congrego. Es decir, ¿no será que les dijo a estos hermanos, no cojan la manía, no cojan la costumbre, la tendencia de no congregarse como ya algunos tienen por costumbre? ¿No será más bien que le dijo esto porque ya en algunos era costumbre no congregarse? Todo lo que está en la Biblia, cuando el Señor dice perdonaos a una iglesia, cuando le dice a aquellas dos hermanas que tienen un nombre horrible, Evodia y Síntique, madre mía, qué nombre. Bueno, Evodia, Síntique, sean de un mismo sentir. Si se llevaran bien, no tiene sentido darles tal exhortación. Si se perdonan, no tiene sentido decir perdónense. Si se amaban, no tiene sentido decirle ámense. Si se congregan, no tiene sentido ordenarles que se dejen de congregar. Por lo tanto, había una costumbre, una fea costumbre, y era que no se querían congregar. Ahora, yo soy consciente, y estoy de acuerdo, que hay personas que no se congregan porque no pueden, o porque en su lugar donde viven no hay iglesia, o porque a lo mejor lo que hay pues no es una sana doctrina, no es conveniente que te reúnas y te congregues en esa iglesia con tu marido, con tu esposa y con tus hijos, porque van a recibir una enseñanza distorsionada que no es buena, y entonces te abstienes
y bueno, ya el Señor te alimentará por otra vía, ¿verdad? Eso es una cosa. Y otra cosa son los que pudiendo congregarse, no quieren congregarse. El congregarse, hermanos, es un privilegio. ¿Cuántos lo creen? Es un privilegio el poder congregarme en una iglesia y poder tener hermanos y que mis hijos se críen en una escuela dominical con otros amiguitos, con otros niños y que podamos tener un pastor y podamos tener reuniones de mujeres y podamos tener campamentos y podamos tener retiros y podamos tener reunión de jóvenes. Es una bendición. Y el autor de esta carta dice, hermano, valoren lo que tienen, no dejen de congregarse como lamentablemente ya algunos lo tienen por costumbre. Pero así como yo creo que hacía falta ese llamado, esa exhortación, miren lo que les dice a continuación en el capítulo 13, versículo 5. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Otra versión que leía hoy dice, sin amor al dinero. Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, o Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es decir, así como yo creo que fue necesario un tirón de orejas y decirle a algunos hermanos, hermano, por favor, no haga eso, hombre, no se deje de congregar, creo que también fue necesaria esa exhortación porque ya había en la iglesia hermanos que hacían las cosas pero movidos por amor al dinero, por avaricia. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo preguntaba esta mañana y pregunto esta tarde, ¿el dinero es malo? Luego, si no es malo, es bueno. ¿El dinero es bueno? No, el dinero es buenísimo. ¿El dinero es buenísimo? Hombre, el dinero es buenísimo. Es buenísimo. El dinero no es malo ni bueno. En todo caso, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos dinero y queremos mañana comprar 50.000 Biblias para regalarlas, si no tenemos dinero, no podemos ir y decir, mire, usted no nos ha oído cantar a nosotros, ¿verdad? ¿No ha oído el grupo de alabanza que tenemos? No. Ay, mire, yo le invito a que venga el domingo, escuche, porque cantamos y mañana me regala 50.000 Biblias. Yo no puedo decirle al dueño de este local, mire, tenemos unos niños, tenemos una juventud, tenemos unos hermanos tan buenos, así que usted tiene que ser comprensivo, por favor, durante los próximos meses no nos cobre el alquiler. No, el dinero es necesario, hermano, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la gasolina, para pagar los gastos, para comprar la comida, para comprar la ropa, para comprar una Biblia, para poder ir a un retiro. El dinero es necesario para montones de cosas. Pero cuidado, nosotros no vamos a terminar amándolo, sino usándolo, que es muy diferente. Lamentablemente esta iglesia, los destinatarios de esta epístola, no se congregaban y cuando una persona por costumbre deja de congregarse llamándose creyente, comienza a sustituir su relación con Dios con otras cosas. Ya como su amor a Dios no es lo primero, otra cosa o otra persona ocupa el lugar de Dios y eso es la avaricia. La avaricia, el amor al dinero, en Grecia se adoraba bajo la forma de una figura humana llamada, perdonen, pero es la verdad, Mamón. Tenían a Baco, el dios del vino, tenían a Afrodita, tenían a Poseidón, tenían a tantos y tantos dioses. Bueno, pues tenían uno que lo llamaban Mamón. ¿Y quién era este? El dios del dinero. Y en griego, que se escribió todo el Nuevo Testamento, esa palabra aparece. Cuando dice Cristo en los evangelios, en el de Mateo, no podéis amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En el texto griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, dice, no podéis adorar a Dios y no podéis adorar a Mamón al mismo tiempo. Entonces Pablo le dice a otros hermanos que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el apego a lo material. Creyendo que lo material va a llenar mi corazón cuando a veces es todo lo contrario. Bueno, pues a estos hermanos, y por eso busqué este versículo para el final, pero no por ser menos importante, les dice, hermanos, mire, no amen el dinero, no sean gente avariciosa. Pónmelo otra vez, por favor, porque dice algo muy bonito, algo que debería ser una costumbre en nuestra vida. Contentos con lo que tendréis. No dice eso. El tiempo del verbo está en presente y dice, contentos con lo que tenéis ahora. Hermano, hasta que usted no sea agradecido por lo que Dios le ha dado y tiene ahora, ¿para qué quiere más? Sea agradecido con lo que tiene. Dele gracias al Señor
por lo que tiene, no se queje, como oíamos el jueves en el mensaje. No se queje, dele gracias a Dios por las piernas que tiene, por la silla en la que se sienta, por la ropa que usa, por la comida que tiene en la casa, por el coche, la bicicleta o por lo que sea. Dice el Señor, contentos con lo que tenéis ahora. Y añade un texto del Antiguo Testamento, que es buenísimo. El Señor dice, no te desampararé, ni te dejaré. Como diciendo, no tengan miedo al futuro. No tengan miedo a cambios en el aspecto económico, político, social o de la índole que sea, porque yo nunca te desampararé, yo nunca te dejaré, nunca estarás solo en la vida. Y todos estos versículos donde aparece la famosa palabra costumbre, se habrán podido dar cuenta a estas alturas del mensaje que hay costumbres que hay que desterrar de nuestra vida. Costumbres que no están bien que las cultivemos, y mucho menos transmitirlas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y costumbres que son bueno tenerlas. Yo, por ejemplo, he elaborado una pequeña lista, perdonen si alguien se siente aludido por ella, pero créeme que no la he preparado pensando en ninguno de ustedes, porque lo he dicho 1.000.000 de veces. Si tengo que decirte algo, no necesito subirme al púlpito para decírtelo, me acerco a ti y te lo digo, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Yo he preparado una lista pequeña, pero creo que muy importante, de buenas costumbres que deberíamos de tener todos. Por ejemplo, ser puntuales a la hora de venir a la iglesia. ¿Es una buena o mala costumbre? Es buena, ¿no? Pues sí es buena. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Oye, nunca he dicho tanto lo que no se dice, ¿no? Una buena costumbre es decir, miren hermano, si hay algo que yo puedo hacer o colaborar en la iglesia y entra dentro de mis posibilidades y de mis conocimientos, cuenten conmigo. ¿Buena o mala costumbre? Pues soy todo oídos. Una buena costumbre es levantarte por la mañana y antes de liarte y que el teléfono, que si fulano, que si mengano, que si el colegio, que si el perro, que si el chiquillo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un librito que me compré en Israel así chiquitito de los Salmos, y yo cuando paseo a mi pastor, pues yo me voy y me llevo mi librito y yo me leo con mi pastor los Salmos. Entonces una buena costumbre es levantarte por la mañana y leerte un par de salmos de la Biblia, darle de comer al espíritu, no solamente a la panza, darle de comer a tu alma, a tu espíritu, oye, y arrancar el día, pues Señor, gracias por este día. Y mire, lo bueno de la oración, y el otro día lo estaba pensando, que la oración tiene una estructura tan maravillosa que se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora y de cualquier forma. No es como, por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol hace falta, yo me acuerdo cuando éramos pibes que poníamos 2 piedras, 2 bolsas de mochila, pero bueno, tienes que tener una portería. La oración, ¿qué hace falta? Nada. Puedes orar en el coche, en la guagua, de pie, sentado, durmiendo, en la cárcel, en un avión, en un barco, en un submarino, en bicicleta. Puedes orar cuando quieras, a las 3 de la mañana, 4 de la tarde, 8 de la noche, cuando quieras. Por lo tanto, empieza el día, Señor, gracias por este día. Guárdame de todo peligro, de todo mal. Fortaléceme, ayúdame, dame fuerza física, dame, Señor, la oportunidad de hablarle a alguien de tu amor, de presentarte a ti y a otras personas. ¿Es una buena o no es una buena costumbre? Bueno, otra buena costumbre, pues hablarle a la gente del Señor. Mira, podríamos hacer una lista de miles de cosas buenas, de costumbres buenas, pero la pregunta es, ¿y cómo se interiorizan, cómo forman parte de nuestra vida las costumbres? Bueno, pues se ha dicho, mira, yo te digo sinceramente, a veces se dicen cosas, yo no sé si son realmente así o no. Yo no sé si son realmente así, pero yo he oído, y esta mañana yo lo dije, y la gente se ve que lo sabía, y ustedes que son también más listos lo van a saber, que cuando una persona hace durante 21 días seguidos una cosa, ha adquirido un nuevo hábito. ¿Por qué 21? ¿Por qué no 18? ¿Por qué 23? Ah, yo no sé. Yo te digo lo que yo he oído y he leído. Los psicólogos dicen que los hábitos es muy complicado abandonarlos, cuesta mucho dejar un hábito y más cuando uno tiene una cierta edad y lo has hecho tantas veces, pero adquirir un nuevo hábito con 21 días que lo hagas, ya tienes un hábito nuevo. Hombre, mañana si tú no has corrido en tu vida o hace 30 años que no corres, no se te ocurra ir de aquí a las Teresitas corriendo, porque te puede dar un infarto y en medio de la refinería por allá te tenemos que recoger con una pala. Pero si tú vas todos los días un poquito,
Bueno, yo no sé si con 21 días llegaremos, no lo sé, porque yo creo que haría falta 300 días, ¿no? Pero, por ejemplo, decir, oye, y aprenderme un versículo de la Biblia a la semana, seré tan bruto, perdonen, seré tan bruto que no soy capaz de aprenderme un versículo a la semana. Claro que podemos, hermano, pero es que no nos lo planteamos, no nos lo proponemos. Entonces, póngase metas, no muy largas. Me voy a leer toda la Biblia. Espera, mijo, espera. Si no te has leído ni San Juan, y ya te quieres leer toda la Biblia, sé más sencillo, Empieza de a poquito y vas escalando y vas poco a poco y vas poco a poco. Pero lo que está bien claro que sería buenísimo que en tu casa, en tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar, te plantees y te preguntes, ¿habrá algún hábito, alguna maña, alguna costumbre que yo he heredado, que yo he aprendido de mi abuelo, de mi padre, de mis antepasados, que no es de Dios? Mira, hemos leído que el pueblo de Israel, el pueblo que vio la gloria del Señor, el pueblo que recibió la palabra de Dios, dice que llegó un momento, me llama la atención, no dice que dejaron de adorar a Dios. No, cuidado. Ellos seguían adorando a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a Baal, a Moloc, a Milcón, a Astarot, etcétera, etcétera. Luego mezclaron. Oye, puede ser que en la vida, no digo de todos ustedes, pero puede ser que en la vida de alguno de ustedes en esta tarde haya mezclas. Y por la mañana dice, me voy a leer un salmito como dijo el pastor. Y todo te levanta y dice, ay, mira, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de ligados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. Oye, me leí el salmito, pero déjame ir aquí al bar a pedirme un cortado y ya de paso me leo el horóscopo. ¿Cómo que el horóscopo? ¿Y qué te va a decir el horóscopo? Pues lo que salió en el ordenador ese día, mañana te va a decir otra cosa y pasado otra. No hay un horóscopo que todos los días te diga lo mismo. ¿Te imaginas? Que te diga amor fatal, salud, te estás muriendo. Trabajo, nunca vas a conseguir trabajo, pedazo de bruto, no vas a levantar cabeza en tu vida. Y te lo lees hoy, mañana y pasado. Pero sin embargo la Biblia la lees el lunes, el martes, en enero, en febrero, el año 2000, año 2018, año 3500 y todos los días te va a decir lo mismo. Porque el horóscopo cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Por eso dice la Biblia, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es lo que hay que leer la palabra, porque la palabra no cambia. Las cosas de los hombres cambian, las culturas, las modas. Ay, hermano, las modas, las costumbres, ¿cómo eran las costumbres y las modas hace 40, 50 años? ¿Cómo eran? Saquen las fotografías, aquellas en blanco y negro. Yo sé que hay algo que yo voy a decir ahora que ustedes dirán, pero Manolo, ¿dónde nació? ¿En el planeta Tierra o es medio extraterrestre? La primera vez en mi vida que yo vine a esta calle, a la calle Garcilaso de la Vega, yo vivía en la calle Goya y Velázquez con 19 años. Pero yo tenía una cámara fotográfica que cuando se terminaba tenías que hacer así, rac, y recogías el rollo, con mucho cuidado de no abrirlo antes de tiempo porque se velaban las fotografías, ¿te acuerdas? ¿Cómo se acuerdan algunos? Ya por lo que digo, más o menos sé la edad que tiene. Más o menos. Recogías el rollo, chiquitito. Me vine a la calle Garcilaso de la Vega y al final de la calle había una casa Kodak. Alguno dice, Kodak, tú no sabes lo que es eso. Y la dejabas y estabas toda la semana con una ilusión. Ya. Habrá salido aquella que me hice en el monte, habrá salido aquella de la chiquilla, y estabas toda la semana pendiente y cuando llegabas abrías el sobre y mirabas, ya esta salió torcida, ya qué rabia, esta me salió el pelo para allá, esta, y una ilusión, una semana esperando la foto y luego no salía la que tú querías. Y algunos dirán, pero ¿cómo que una semana? Pues si yo tengo el móvil, hago así, digo, no, esta no me gusta, para atrás, otra, ya, así, asado, ¿verdad? No, pero es que en aquellos tiempos era así, en aquellos tiempos tenías que esperar. Y hoy cuando abrías la máquina y el carrete no se había recogido, las perdías todas por bobo. Las modas. Yo veo las fotografías de cuando yo hice la primera comunión, de almirante de la Marina, entorchado por todos los lados, parecía, vamos, ni Juan Carlos, el rey de España. Impresionante en Venezuela, mis zapatos blanquitos, todo blanco, capitán de la Marina mercante, algo alucinante. Y los peinados de mi madre, unos peinados así, 200 kilos de laca, así,
le metías la mano así y te podías encontrar ahí adentro cualquier cosa que te encontrara. Pantalones de campana, alucinante, algo increíble. ¿Quién se viste hoy en día así? Era la costumbre, era la moda en aquella época. Estuve ahora, ayer y antes de ayer estuve en Las Palmas, fui a ver a mi madre. Y todo en un complejo turístico en la playa del Inglés, en Maspalomas, todo solamente de homosexuales. Me senté en un paseo que pasa por debajo de un hotel y va a parar a las dunas de Maspalomas. Si no conté 20 parejas de mariposones, fueron pocas. Eso era impensable en aquella época. Le tirábamos piedras, les escupíamos, les insultábamos a los mariposones, íbamos a por ellos. Pero hoy en día ellos vienen a por ti y como te descuide, hasta preñado te dejan. ¿Te das cuenta cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las cosas, hermano? Mi padre se compró un coche y le tenías que cambiar los platinos. Los platinos, dice. ¿Los qué? Los platinos. Los platinos. ¿Saben lo que eran los platinos? Ah, saben lo que son los platinos. Los platinos se tenían que cambiar. Una cosa increíble. ¿Qué te parece? Un SEA 850 que entraba mi madre, mi abuela, que era así en aquella época, yo y mi padre, y arriba en la maleta del 600 metíamos pero unas maletas terribles y éramos los más felices del mundo. Hoy en día vergüenza te daría ahí con el cacharro ese por la calle. Pero en aquella época presumías de tener un 600. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado la vida? ¿Te das cuenta? En mi época, en la iglesia en la que yo me convertí, esto era ciencia ficción, era Walt Disney. Esto era para los americanos. Nosotros teníamos un libro, el Ignario. El Ignario, no había más esto. Después vinieron las transparencias. ¿Te acuerdas, Priscila? Priscila era la que ponía, la niña de las transparencias le llamábamos. Era una cosa de plástico que se ponía y entonces tenías que hacer así, pero cuidado, no lo toques mucho porque se te quedaba el dátil pegado, se te quedaba ahí y entonces salía un cacho de moco, una terrible en la pantalla y dice, ya, yo quita eso que se ve y tal. ¿Cómo ha cambiado las cosas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuánta gente estará viendo el culto hoy en día ahora en México, en Israel, en Estados Unidos? Eso era impensable hace años. ¿Te das cuenta cómo cambian las modas? ¿Verdad? Lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que es malo, ahora es bueno. Pero sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso qué bueno sería decir, Señor, yo solamente me voy a forzar por aprender y por tener en mi vida solamente costumbres de la palabra, costumbres de la Biblia, orar, perdonar, congregarme, escudriñar las Escrituras y todo lo que no tenga que ver con el Señor, sino con paganismo y con cosas raras, no me interesa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, ponte una meta. ¿Hoy qué día es? 2 de junio, 3 de junio. Fíjate tú. En el año 67, un día 7 de junio, a mí me pilló el terremoto en Chacao. Así que estoy a 4 días de aquel terremoto terrible ahí en Caracas. Pues tú fíjate, si nosotros nos tomáramos en serio nuestra relación con Dios, si en 21 días yo puedo aprender cosas buenas y bonitas, pues empecemos. Empecemos esta noche. Antes de acostarte, dale un beso a tu mujer. Dice, Dios, dime otra cosa, Manolo, no hay algo más fácil. Yo qué sé. Dios, me sale más difícil, yo qué sé. Sí, dale un masaje en los pies, dale, yo qué sé, algo, yo qué sé. Pero hagamos nuestra parte, no dice la Biblia en cuanto dependa de vosotros. Pues, ¿a quién queremos agradar, hermano? Al Señor. Pues ya está. Cuando usted se meta en el agua en las teresitas, aunque esté fría, no hace falta que se persigne. Yo no te dejaré ni te desampararé. No pasa nada. Además, si entras en la playa y te ahogas, te vas con el Señor, no pasa nada. Ya está, ¿qué problema hay? Tanto rollo, ¿no? Entras a jugar al fútbol, te persignas, ¿para qué? ¿Para qué te vas a persignar si el otro también se persignó? Entonces al Señor, ¿a quién le hace caso? ¿A este o al otro? Da igual. Confíen en el Señor, no sean supersticiosos, no tengan miedo. Pobres gatitos negros, qué manía con los dichosos gatos negros, viejo. Déjalos vivir también, no tengan miedo a nada ni a nadie, hermano. No vean al diablo por todos los lados. Yo no soy de esto de internet, a mí no me gusta esa vaina. Pero a veces veo en internet y no, porque el diablo. Y venga, el otro día le dije a Elena, mira esto. Era una iglesia, aquello era un circo. Y ahora le vamos a aplastar la cabeza al diablo. Y ahora la víbora. Y, hermano, dejaron a toda la fauna reptil muerta, mutilada. Déjese de diablo, hombre. Déjese de diablo. A mí no me interesa el diablo, a mí me interesa mi Señor.
Entonces vamos a orar en esta tarde. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, quita las costumbres viejas, malas de mi vida, costumbres que no tienen nada que ver con la Biblia, tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hombre. Y adoptemos, interioricemos en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos con los demás, con costumbres sanas, como decía el Señor, según la costumbre fue a la sinagoga. Tengamos costumbres buenas. Eche los temores fuera, no tenga miedo de nada ni de nadie. El Señor está con usted, le va a ayudar, le va a bendecir. Cambie su forma de hablar. Mira, hasta que no cambies el grifo, ¿sabe? Hasta que no cambie la forma de hablar, la cabeza no va a cambiar. No hay nada peor que decir una cosa con la cabeza o pensar una cosa con la cabeza y hablar otra cosa con la boca. Eso es enfermedad segura. Eso es una enfermedad segura. Por lo tanto, hermanos, esta semana tenemos una oportunidad maravillosa. Cambiemos. Dejemos que el Señor quite de nuestra vida costumbres, palabras, gestos, cosas que no son de Dios, Y vamos a parecernos cada día más al Señor. Y se puede, hermano, claro que se puede. No tengamos miedo de lo que va a pasar, estos cambios que están pasando. Bueno, hermano, el mundo va a ir de mal en peor. Yo sé en quién he creído, el Señor está conmigo, Él me va a cuidar y Él me va a proteger. Me da igual si tengo 20 años, 80, 90 o 200, me da igual. Él no envejece, Él no se cansa, Él no abandona. Por lo tanto, confía en el Señor, tenga la confianza absoluta de que el Señor está con usted. Que Dios me cambie costumbres de religiosidad. A veces hay gente que es muy religiosa, que no tiene nada que ver con ser espiritual. A veces hay gente que es mística, que no tiene nada que ver con ser espiritual. No confundamos las cosas. Y si nos enamoramos del Señor, yo estoy seguro que el Señor va a fluir a través de nuestra vida. No vamos a tener necesidad de tanto no, sino yo sé lo que a mi Dios le agrada y lo que no le agrada. Para eso le conozco. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, tu paciencia, tu amor. Queremos cambiar. Queremos que quites toda costumbre mala que tiene que ver con cosas que no son de Dios. Y queremos tener costumbres buenas, costumbres bíblicas, costumbres que glorifiquen al Señor. Nuestra forma de hablar, de comportarnos ante la vida. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a tener costumbres bíblicas, costumbres que glorifiquen al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque con tu ayuda conseguiremos bendiciones grandes y con tu ayuda vamos a poder madurar y crecer, que es lo que en el fondo todos queremos y pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Póngase de pie.
tapping on the glass. Stars fell out the sky too fast. I thought if I stopped breathing, time might pass, but all I got was colder. Skips on sentences unspoken.